Materialismo semifilosófico hispánico de Ramón Menéndez Pidal, también 1869-1968. En cierta medida, Ramón Menéndez Pidal es un continuador, es la continuación a su manera de la crítica historiográfica literaria de Marcelino Menéndez y Pelayo, 1856-1912, y artífice Ramón Menéndez Pidal del Centro de Estudios Históricos, 1910-1939, institución potente de vanguardia en el ámbito de investigación historiográfica, investigación filológica sobre los orígenes del español, sobre nuestra literatura castellana, luego española, y la evolución del castellano al español. Caldo de cultivo de la estilística de los Alonso, Amado Alonso y Damos Alonso. La estilística es una de las escasas teorías de la literatura en español. Ramón Menéndez Pidal y la línea hispánica de la hermenéutica. Cabe situar a Ramón Menéndez Pidal como un elemento clave dentro de la línea hispánica de la hermenéutica por su carácter de fuerza inaugural de la filología española como ciencia. A veces se dice, y así nos lo dice el que hace su biografía intelectual, Francisco Abad, en el libro Aproximación a la obra lingüística de Menéndez Pidal, pues que Menéndez Pidal tuvo que crecer científicamente en un páramo cultural, en el sentido de que tuvo que crear sus métodos, su metodología, su camino investigador, su búsqueda de normas, de leyes, su metodología, su camino. Bien. Sin querer desacreditar esta opinión, que evidentemente, claro que sí, Ramón Menéndez Pidal tuvo que crear su camino para echarse a andar, prácticamente nadie empieza de cero. Entonces cabe recordar que sin la presencia de un Marcelino Menéndez y Pelayo, con su gran labor historiográfica, tanto de la historia de España, de la historia de la estética en España, de la historia de la literatura, a pesar de que no pudo hacer una obra sistemática de la literatura, si la presencia científica y erudita de Marcelino Menéndez y Pelayo, de quien Ramón Menéndez Pidal fue directamente seguidor y cuando no discípulo, pues no tendríamos un Ramón Menéndez Pidal. Cabe matizar también que Ramón Menéndez Pidal fue lector, sabía de su existencia, de Ángel Amor Ruibal, un filólogo muy importante que en el rincón peninsular ibérico, más bien celtibérico de Santiago de Compostela, pues estaba construyendo los mimbres para la ciencia del lenguaje, con su artículo introductorio La ciencia del lenguaje y con sus obras cumbre, 1904-1905, Los problemas fundamentales de la filología comparada. Estaba poniendo los mimbres de lo que luego sería la lingüística, del mismo modo que Saussure 1906-1907 estaba haciendo en Ginebra. Entonces, claro que tiene mucha importancia Ramón Menéndez Pidal como creador de un camino científico, pero en España otras personas también estaban, en otra medida, haciendo otros mimbres de los que Ramón Menéndez Pidal supo y pudo beneficiarse. Pues bien, con todo y con eso, aunque no partió de cero, no deja de ser fenomenal, magistral, sapiencial la labor de Ramón Menéndez Pidal. Por ejemplo, su gran manual de gramática histórica española, el original, la primera edición es de 1904, esta que tenemos nosotros de 1968, pero que ha ido comentando, ampliando a partir de cada edición y cada edición. En esta obra, Manual de Gramática Histórica Española, que es un clásico de la filología española, pues intenta hallar las leyes esenciales del castellano que luego se convertiría en español. Cabe decir que la gran trayectoria de Ramón Menéndez Pidal, tuvo una larga vida científica,
pues le situó en varias tonalidades científicas. Operó desde un inicial positivismo analítico, filológico, y también pudo tener ocasionalmente un romanticismo. En este caso, el romanticismo científico es un sintagma que choca entre sí, pero bueno, una actitud romántica a la hora de investigar las lenguas, y también una tonalidad más cultural, más sociológica, más de estudiar de forma íntegra las lenguas, en este caso la lengua castellana, que se convertiría en la lengua española. Entonces, para lo que a nosotros nos interesa, esta labor científica, porque claro, Ramón Méndez Pidal no fue un filósofo, no construyó un sistema filosófico, tampoco fue un pensador filosófico porque no fue su principal interés, fue un pensador de corte lingüístico, tanto por el método, por la tonalidad, como por el objeto de estudio, lo cual no quita que se atraviese su obra con reflexiones, si no filosóficas, al menos que a los que estamos en el campo de la filosofía nos pueden venir muy bien. Así, sus concepciones sobre qué sea la lengua, qué sea el habla, qué sea el papel de los hablantes, cómo irrumpen las novedades lingüísticas, de dónde surgen. Hay un responsable, hay una autoría individual, colectiva. Estos trasuntos que él iba meditando, pues no lo convierte en filósofo, no lo convierte en pensador filosófico, pero sí en un pensador de corte lingüístico que es de mucha importancia, no ya para la lingüística y la filología española, evidentemente, sino para la filosofía desde cualquier concepción que se quiera trabajar ella. Por eso, repetimos, todos sus avances en sus análisis, ya fuesen más de corte positivista, más de corte sociológico, sobre el objeto de estudio en concreto del castellano, convertido luego en español, pues le sitúan en dos líneas distintas, pero que puede haber intersección. Lo sitúa también en una línea hispánica de la concepción analítica de la filosofía, por sus análisis rigurosos, por su contenido de que tiene que ver el pensamiento con lo lingüístico, y con su, aunque a veces pueda caer en un romanticismo, pues siempre hay una carga o una capa que le impide llegar a un idealismo absoluto, bien por un toque positivista, bien por un toque pragmático, sociológico, cultural no de cayendo en un relativismo, sino de estudiar de forma íntegra la lengua. Entonces podemos ubicarlo también en la concepción analítica de la filosofía, en el sentido, no porque él fuese filósofo, a los que operamos en filosofía nos puede interesar el trabajo de Ramón Méndez Pidal. Si queremos ser estrictos, donde estaría exactamente Ramón Méndez Pidal sería en una línea hispánica de la concepción analítica del pensamiento en general. Y a los que queremos trabajar o nos gustaría estar informados, formados y operando en qué es eso de una concepción analítica de la filosofía, pues nos interesa el trabajo de Ramón Méndez Pidal, aunque él no fuese estrictamente ni filósofo ni pensador filosófico. Pues bien, también, aparte, por motivos distintos pero relacionados, cabe situar a Ramón Méndez Pidal en una línea hispánica de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque en esa su labor de estudiar científicamente el castellano convertido en español a través de el hablar, a través de los dialectos, a través de textos antiguos, a través de obras literarias, a través de qué cambios fonéticos, morfológicos, sintácticos ha habido y por qué han ocurrido, pues en ese su investigar, y cabe recordar que hizo una transición desde un estudio positivista a un estudio de la historia integral. Esto lo que quiere decir es que
no se ciñó solamente a una visión única y exclusivamente filológica de la lengua. Tenía la concepción de que para poder estudiar la lengua hay que saber mucho de historia de España y hay que saber mucho de filología, porque las lenguas, en este caso concreto la lengua castellana y posterior lengua española, no es única y exclusivamente morfemas y fonemas. También está atravesada por factores culturales. Por eso repetimos una y otra vez, para Ramón Méndez Pidal, al final, bueno, en su época ya madura, no me refiero al final, sino que decir, pasada su juventud, pues reconoce que hay que hacer una historia integral de la lengua. Pues en ese su hacer una historia integral de la lengua castellana, posterior español, pues nos da claves sobre cómo interpretar fragmentos, dialectos, textos, obras, decires, porque aunque su interés primordial no fuese hermenéutico, no fuese interpretativo, en la práctica analítica, ¿cómo analizaba? Pues analizaba interpretando. ¿Cómo interpretaba? Bueno, pues ahora es lo que os vamos a adelantar. Lo que vamos a adelantar, lo que viene a continuación, es la justificación de nuestra tesis principal de que Ramón Menéndez Pidal, aparte de que cabe situarse en una concepción hispánica analítica del pensamiento, también cabe situar a Ramón Menéndez Pidal en una línea hispánica de la hermenéutica. Uno de los pocos españoles que leyó en vida a Ángel Amor Rival, ya hemos dicho que fue Ramón Menéndez Pidal, nacido el mismo año que Ángel Amor Rival, nacido en 1869. Ramón Menéndez Pidal es el primero de los filólogos españoles, creador entre 1910 y 1936 de una escuela de investigación lingüística, literaria, que ya en su momento tuvo resonancia internacional, y nosotros, para informarnos y formarnos en él, hemos utilizado pues, la obra que estoy mostrando, esta introducción, titulada Aproximación a la obra lingüística de Menéndez Pidal, de Francisco Abad, un libro de 2008, y del propio Ramón Menéndez Pidal. Esto es una selección. Este libro se titula Mis páginas preferidas, temas literarios, temas lingüísticos e históricos. En el último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, en España, es que aconteció toda una playa de pensadores, inventores, literatos, artistas, pintores, científicos, pensadores filosóficos, filósofos como Ángel Amor Rival, que situaron en aquel momento a España a la altura de los tiempos, entre 1860 hasta la Guerra Civil, hasta 1936. Nicolás Salmerón, como un pseudo pionero de la concepción analítica de la filosofía en sentido amplio. Para el tema hermenéutica solo voy a decir a Nicolás Salmerón, que fue el primero que en España pensó la filosofía de la historia. Y Salmerón tiene una concepción de la historia, de la historia con H minúscula, de la humanidad, en positivo, como si fuese una evolución. Él creía que la humanidad evolucionaba de forma positiva a pesar de vez en cuando las caídas, ¿no? En este sentido, pensaría igual, o Steven Pinker, actualmente un psicólogo muy relevante, tiene según él, demostración de que los tiempos pacíficos en el siglo XX, a pesar de las Segundas Guerras Mundiales, se van atemperando, se van calmando, y ojalá tenga razón Steven Pinker de que la humanidad va hacia tiempos más pacíficos. Dicho esto en marzo de 2022, ojalá vayamos hacia épocas más pacíficas. El caso es que Salmerón creía en la evolución positiva del ser humano y queremos una raza humana común. Está Salmerón, Menéndez Pelayo, que lo hemos nombrado, Ramón y Cajal. Que Ramón y Cajal, en España todos sabemos qué es Ramón y Cajal, pero es que se le valora mucho más fuera de España que en España. Fuera de España se considera que Newton, Galileo Galilei, Einstein, hay 4 o 5, son los 4 o 5 grandes de la ciencia, y Ramón y Cajal, por su estudio de las neuronas, del cerebro, es uno de ellos. Aquí en España sabemos que es importante, pero tampoco lo estudiamos. Isaac Peral, inventor del submarino, Torres Quevedo, que inventó máquina de calcular,
y también una máquina de ajedrez que daba mate, con torre y rey contra rey. El arquitecto Gaudí, el músico Falla, el pintor Picasso, Unamuno, escritor, Ortega, Maragall, es poeta, Albéniz, músico, Zuloaga, pintor, toda la generación del 98. Y en este contexto de euforia intelectual, uno más es Ramón Menéndez Pidal. No sé si no hubiese habido este contexto, hubiese habido un Ramón Menéndez Pidal. El caso es que se forjó y tuvo que construir su propio camino, es decir, su propio método, para crear en España lo que en España era nuevo, que era una filología con actitud científica. Por eso a Menéndez Pidal se le considera el maestro de la ciencia filología española. Pero vayamos a lo que nos importa para nosotros. El gran rasgo del trabajo de Pidal es su esfuerzo, un esfuerzo analítico, por buscar las leyes esenciales del castellano medieval y la dependencia entre la historia de España, la historia con H minúscula, los acontecimientos y la formación de límites lingüísticos. Pues a esto es a lo que se dedicó Ramón Menéndez Pidal, el cómo influyen los acontecimientos históricos en los cambios lingüísticos. Hay varias épocas en Ramón Menéndez Pidal. Antes de 1910 se puede etiquetar lo que hacía bajo el sintagma de gramática con perspectiva histórica y positivista. Positivista en el sentido del movimiento filosófico del positivismo del tránsito del 19 al 20. Pero desde 1910 no es que abandone esa actitud científica de los positivistas, pero tiene una actitud todavía más histórica. Si ya la tenías antes de 1910, pero todavía más, y más amplia, más integral. Estudiar la lengua para Pidal, pues era estudiar todo el contexto amplio de dicha lengua. De ahí que si a veces hermenéutica se puede resumir que para entender un texto hay que saber su contexto, digamos que Ramón Menéndez Pidal es hermeneuta de la lengua y dice lo mismo, pero cambiemos texto por lengua. Para entender una lengua hay que conocer el contexto de dicha lengua, pero el contexto de una lengua es toda una historia súper amplia. He ahí que su obra magna, Orígenes del Español, desde 1926, pues aquí se basa, él construye ideas lingüísticas. No existía en España filología como ciencia, entonces se vio obligado a construir. La aportación de Menéndez Pelayo era muy importante, pero era más filosófica. Menéndez Pidal empezó a construir conceptos lingüísticos para poder estudiar los factores históricos y la conciencia de los hablantes. Y aquí, cómo influye a la hora de cambiar un idioma. Y aquí digo lo mismo que dije en su momento de Dilthey. Dilthey también tiene en cuenta lo histórico, tiene en cuenta lo psicológico, pero tener en cuenta lo histórico no te convierte en un historicista, determinista, y tener en cuenta lo psicológico no te convierte en un psicologista, determinismo psicológico. Pues lo mismo podemos decir de Pidal. A partir de 1910 tiene en cuenta lo histórico, pero tiene en cuenta lo psicológico, la conciencia de los hablantes, sin caer ni en ningún historicismo ni en ningún psicologismo. El gran avance de Menéndez Pidal vendrá sobre todo a partir de una supuesta tercera época, a partir de 1933, y es el resultado de que la lengua es producto de las acciones de los hablantes. La lengua, nadie la piensa en sí, no hay un lenguaje que él mismo se va pensando y nosotros hablamos a través de él, que a veces, no es que pareciera que Heidegger lo dice, es que lo dice. Pues para Menéndez Pidal tiene otra concepción más personal, a nivel de personas, más terrenal, iba a decir, que es que las lenguas cambian por las acciones de los hablantes. El gran resultado de Menéndez Pidal es la concepción de la lengua como hecho social. Sí, esto lo dice en los años 20, los años 30, ya le había dicho Saussure y ya le había dicho Ángel Amor Ruibal. Falta ser original para decir un contenido interesante. La lengua es un hecho social. No es el primero, pero tampoco será el último. El segundo Wittgenstein también está diciendo que los significados tenemos que comprenderlos a través de su uso social. Y Pidal, Ramón Menéndez Pidal, ¿qué relevancia puede tener para la hermenéutica? Pues diríamos nosotros que
Nosotros, si proyectáramos lo que Pidal escribió, cambiaríamos lo que él dice para entenderlo en nuestro contexto, diríamos lo siguiente, que para interpretar un texto es necesario partir de lo hipotético, porque Pidal, a la hora de estudiar el castellano, tiene que hacer hipótesis, luego intenta rastrear texto y hacer comparaciones para ver si se confirman dichas hipótesis. Pues lo mismo que hace Pidal para estudiar el castellano, podríamos hacer nosotros a la hora de interpretar un texto. Y ahí la importancia de Pidal para el pensamiento hermenéutico. Hacer hipótesis bien fundadas. Y luego ya iremos a ver si dichas hipótesis en los hechos, nosotros diríamos hechos literarios, se cumplen. Pidal lo que hacía es ver en los hechos lingüísticos si se cumplen. Por eso él tenía que rastrear obras, incluso recurrir a la tradición oral. Hay poesías españolas que se han recogido a través de la tradición oral. Es otra vía indirecta de estudiar el tránsito del castellano al español. Pues Pidal nos está diciendo, bueno, no lo dice, pero nosotros le interpretamos como si él dijese, que no llega a decirlo, como si él dijese, el pensamiento hermenéutico es hipotético. Esto nunca lo llegó a decir Ramón Menéndez Pidal, pero él operaba haciendo hipótesis a la hora de interpretar el cambio del castellano al español. Pues entonces nosotros decimos la gran enseñanza de Pidal que recogemos es que el pensamiento hermenéutico es hacer hipótesis. Hipótesis de lo que el autor quizás dijo, pero no podemos responder con fantasías. Tenemos que responder atendiendo al hecho literario, a las marcas concretas en el poema, en la novela, en el drama. Y te vamos a terminar ya simplemente diciendo que esto que estoy diciendo lo podemos encontrar en obras de Ramón Menéndez Pidal que llevan por título Gramática histórica de la lengua castellana, Orígenes del español, La España del Cid o El romancero español. Y repito lo que ya he dicho, que a partir de este pensamiento hipotético y luego que hay que justificar, que nosotros decimos que eso es pensamiento hermenéutico, una línea, se construyó una escuela en concreto, un movimiento español, de cómo interpretar obras literarias que tiene un nombre concreto, que es estilística. Será Dámaso Alonso, Amado Alonso y Carlos Bousoño. Cerramos ya esperando que haya quedado bien claro que en su operar científico sobre cómo estudiar la lengua castellana que dio lugar a la lengua española, pues en ese su operar científico de Ramón Menéndez Pidal, pues sentó las bases de cómo interpretar. Y como previamente a él ya existía una línea hispánica de la hermenéutica que empezó en Antonio de Lebrija, continuó en Vico, continuó en Marcelino Menéndez y Pelayo, coetáneamente a Ramón Menéndez Pidal también estaba en Ángel Amor Ruibal, pues concluimos que cabe situar como un factor muy importante, tan importante porque a partir de él aconteció en España la estilística, una escuela de interpretación, una escuela de concepción de qué es la escritura, la literatura española, la estilística, pues todo esto hace situar dentro de la línea hispánica de la hermenéutica a Ramón Menéndez Pidal.